Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 23, mes 4, Libro de Jueces, capítulo 1. El libro comienza hablando de la conquista que realizaron juntos Judá y Simeón, cuando capturaron a Adoni-Bezek. Algunas de las conquistas que se relatan aquí ya se habían registrado en el libro de Josué. Es entendible que Judá peleara junto con Simeón, considerando que esta última tribu recibió su heredad dentro de la tribu de Judá. De hecho, Simeón terminó luego perdiendo su identidad como tribu en cumplimiento de una profecía que había hecho Jacob sobre Simeón, en cuanto a que iba a ser dispersado en Israel, en Génesis capítulo 49. Por otro lado, se relata que se produjo un juicio contra este rey cananeo llamado Adoni-Bezek, que significa literalmente el señor de Bezek, lo que probablemente era el título del rey de ese lugar más que su nombre en particular. Este rey les confesó cuando le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, luego de prenderlo, que él había hecho lo mismo con 70 reyes, de manera que el Señor le dio retribución por su pecado a través de Israel. Desde el versículo 8, Judá conquistó Jerusalén y Hebrón, aunque no pudieron lograr el control completo de esta región. Hebrón, como antes se mencionó, fue conquistada por Caleb, quien pertenecía a la tribu de Judá y tomó esa ciudad por fe, una que lo caracterizó durante todo el peregrinar de Israel por el desierto. Desde el versículo 11, Caleb ofreció a su hija por mujer a quien atacara la ciudad de Kiriat Sefer, y fue Otoniel, hijo de Cenaz, su hermano menor, quien tomó esa ciudad y por tanto se casó con su hija. También se señala cómo Otoniel conquistó esta ciudad por fe, confiando en el poder del Señor, obedeciendo a su palabra. Este hecho nos da una suerte de introducción al libro porque Otoniel sería el primero de los jueces que se mencionan luego de que comenzó el ciclo de rebeliones y posteriores restauraciones que este pueblo experimentó. Desde el versículo 16, Judá extendió sus dominios, sin embargo comienza a aparecer la frase no pudieron arrojar, la que se reitera varias veces. Los de la tribu de Judá no pudieron expulsar a los que habitaban en los llanos, porque ellos tenían carros de hierro que eran una tecnología mucho más avanzada, pero vemos que eso antes no fue un impedimento, lo que demuestra que en este caso finalmente era un problema de falta de fe y de obediencia a la palabra de Dios. Desde el versículo 22, los de la casa de José, es decir, Efraín y Manasés, conquistaron Betel, que después se volvería una ciudad importante, expandiendo además su dominio al imponerse también sobre otras ciudades de la región. Pero nuevamente se muestra cómo el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, según dice el versículo 27. Por consiguiente, no pudieron arrojar de la tierra a todos los habitantes cananeos que debían vencer. De hecho, dice en el versículo 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Esto se reitera en el versículo 35. Por tanto, en vez de expulsar a los cananeos, los volvían tributarios, es decir, les cobraban impuestos. Esta no era la instrucción del Señor, es decir, ellos desobedecieron el mandato de Dios y en lugar de eso, vieron la oportunidad de obtener una ganancia económica. Esta rebelión les traería terribles consecuencias más adelante. Así vemos también cómo las tribus de Zabulón, Aser, Neftalí y Dan no pudieron expulsar a todos los cananeos. Capítulo 2. En los versículos 1 al 5, como consecuencia de esta nueva rebelión de Israel, se señala que el ángel de Jehová, que es Jesús antes de su encarnación, se apareció a este pueblo y les recordó que él los sacó de Egipto y los introdujo en la tierra que había jurado a sus padres según el pacto que hizo con Abraham sobre la tierra de Canaán. En esto vemos cómo la Biblia está estructurada en torno a pactos y se refiere constantemente a esas promesas para el resto de la historia que va relatando hacia adelante. Por otra parte, este pacto con la descendencia terrenal de Abraham era de obras, es decir, dependía de que ellos obedecieran una condición, y esta era que ellos no hicieran alianza con los moradores de la tierra, sino que debían matar a toda la gente de Canaán y derribar sus altares, porque este era el juicio del Señor sobre la maldad de esas naciones. Sin embargo, ellos no atendieron la voz de Dios. Es fundamental también entender que el ángel de Jehová fue quien redimió al pueblo de Israel, siendo el éxodo el mayor acto de redención que ha habido en la historia después del sacrificio de Cristo. Y de hecho, precisamente era un anticipo del acto redentor de Jesús en la cruz y la resurrección. Por consiguiente, tanto ese acto anterior de redención como el definitivo, tanto la sombra como la realidad manifestada, fueron una obra redentora de Cristo. Prosiguiendo, como los hijos de Israel no atendieron la voz del Señor, les dijo el ángel de Jehová, no los echaré de delante de vosotros, en el versículo 3, refiriéndose aquí a estos pueblos de la región, sino que serían azotes para sus costados y los dioses de ellos les serían de tropiezo. Estas palabras causaron el lamento del pueblo porque claramente iban a sufrir 350 años de este azote constante de los pueblos y luego, bajo el reinado de Saúl, siguieron sufriendo este asedio por parte de sus enemigos vecinos. Desde el versículo
6, por último se vuelve a relatar la muerte de Josué y se deja claro que el pueblo de Israel fue fiel mientras él vivió y también mientras permanecieron los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras de Dios. Pero dice el versículo 10 que después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor y con ella surgiría también la rebelión al pacto que hizo Dios con ellos. Salmo 90. Encontramos aquí un salmo de Moisés que nos habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Es admirable meditar en esto, que el Señor es eterno, es desde el siglo y hasta el siglo. No ha cambiado, es inmutable, y que tal como Él no cambia, sus promesas y su palabra también están firmes. Por eso el salmista puede decir en el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Él sigue siendo el refugio de su pueblo, porque dice en el versículo 4, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Esto nos muestra de manera clara la eternidad de Dios, lo que implica que Él está sobre el tiempo, y por lo mismo podemos tener seguridad en que Él no está limitado por los años ni las edades, sino que las usa para desarrollar sus propósitos en el tiempo. En contraste, el hombre es pasajero, su vida es breve, finita y limitada. Dice el versículo 9, acabamos nuestros años como un pensamiento. En ella vivimos bajo los efectos de nuestro pecado, mereciendo la ira de Dios. Por consiguiente, eso nos debe llevar a esta petición del versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ya que somos pasajeros y nuestros años se van como un pensamiento, entonces vivamos de una manera sabia para encontrarnos con nuestro Creador. Y ese estado caído en el que nos encontramos nos debe llevar también a rogar al Señor su misericordia cada día y a pedir que Él alumbre nuestro rostro con su luz y confirme la obra de nuestras manos. En consecuencia, en este salmo se ve ese contraste entre nuestro carácter pasajero y miserable bajo el pecado y por otra parte la misericordia y la inmutabilidad de Dios, y solo bajo esa gracia que se nos muestra en Cristo es que podemos vivir con sentido y propósito. Moisés ruega ser alumbrado por la luz de Jehová en el versículo 17, y justamente Cristo se presentó diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, en Juan 8:12. En él, Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros y nos salva de la miseria y las tinieblas de nuestro pecado. Así, aquellos que estamos condenados a la muerte por el pecado, ahora podemos recibir vida eterna por la justicia de Cristo. En consecuencia, Jesús es la respuesta de Dios a esta súplica de Moisés, que encontramos en el Salmo 90. Salmo 91. Nos habla del abrigo y la protección que se encuentra en el Señor. Como cristianos, nos vamos a ver tentados constantemente a encontrar la protección y el refugio en otra fuente, pero cualquier otro lugar en que intentemos encontrar el consuelo y la paz se va a volver un Dios falso. Por tanto, debemos ser diligentes en recordar que solo Dios es nuestra paz, nuestro refugio, amparo y fortaleza, como dice el Salmo 46, y si Él está con nosotros, podemos contar con su protección constante. Ahora, este salmo también se cumple en Cristo como Dios hecho hombre, quien anduvo al amparo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente, y nosotros, unidos a Cristo, podemos disfrutar a plenitud este salmo también. El Señor es quien nos guardará y nos dará la victoria sobre nuestros enemigos, quien nos protegerá con sus ángeles, mandándolos para nuestra protección. De hecho, estos versículos 11 y 12 los cita el diablo cuando tentó a Jesús, pero lo hace justamente sacándolos de contexto, ya que se refieren a alguien que habita al abrigo del Altísimo en primer lugar, que mora bajo la sombra del Omnipotente, lo que se traduce en someterse a la palabra de Dios, mientras que el diablo estaba tentando a Jesús para que él a su vez tentara a Dios, es decir, para que lo pusiera a prueba cometiendo una necedad, invocando al mismo tiempo la protección de Dios. Eso es ir contra todo el espíritu de este salmo, y por supuesto Jesús lo supo así y rechazó la tentación, pero finalmente, estando en él, podemos decir que Dios nos responderá cuando le invoquemos, que estará con nosotros en la angustia, que nos librará y nos glorificará, nos saciará mostrándonos su bien y su salvación. Proverbios capítulo 13. En el versículo 24 encontramos la importancia de disciplinar a los hijos. Quien ama a sus hijos los disciplina, tal como Jehová lo hace con quienes ama. De hecho, esta es una motivación para que los padres no consintamos a nuestros hijos ni detengamos el castigo que es debido. Eso no significa ser maltratadores, ni violentos, ni agresivos con nuestros hijos, sino que cuando sea debido, es decir, cuando haya una rebelión abierta de parte de ellos, no detengamos el castigo, sino que los corrijamos pronto, desde temprano, sin esperar, sin dilatar la disciplina, porque eso también va generando rebelión y provoca a nuestros hijos a ira. Lejos de la visión que impera actualmente en nuestra cultura, disciplinar a nuestros hijos es muestra del verdadero amor, mientras que no hacerlo refleja que aborrecemos sus almas, pues los estamos encaminando a la perdición. En el versículo 25 encontramos que Dios ha prometido proveernos, no desampararnos, y debemos confiar en esas promesas. El Señor se preocupa de proveer al justo, quien no solo ve satisfecho su estómago, sino ante todo su alma, porque come del fruto de su trabajo y de la misericordia de Dios, así como de la gracia que pueden demostrar sus hermanos en tiempos de necesidad. Por otra parte, la maldad del impío tendrá consecuencias. Si no es en esta era, será en la venidera, donde jamás podrá saciar su necesidad. Claramente lo que encontramos aquí es un principio, es decir, en ocasiones el justo pasará por
por momentos de necesidad, de hambre. De hecho, el apóstol Pablo relató que él pasó hambre y desnudez, pero sabemos que Cristo es nuestra bendición y todo lo que necesitamos. Lucas capítulo 21. Desde el versículo 29, Jesús sigue hablando de su venida y les dice que tal como ellos, al ver los árboles, saben identificar los tiempos de cosecha y las estaciones, así también, al ver que se cumplen estas señales que él está anunciando, deben saber que la manifestación del reino está cerca. Al decir, no pasará esta generación, en el versículo 32, implica por una parte que todo esto que Jesús estaba hablando, como la destrucción del templo, iba a ocurrir muy pronto y de hecho sucedió menos de 40 años después de su muerte, es decir, una generación. Por otro lado, en un sentido más profundo, se refiere a la generación de Jesucristo, aquel pueblo del nuevo pacto nacido espiritualmente desde su primera venida y que permanecerá hasta el fin de los tiempos. Además, en el versículo 33, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una afirmación gloriosa sobre su palabra, porque el cielo y la tierra probablemente es lo que tenemos por más cierto. No estamos dudando todos los días si van a seguir existiendo cuando despertemos, pero incluso el cielo y la tierra pueden pasar, pero sus palabras no. Desde el versículo 34 encontramos una invitación, una exhortación muy fuerte y categórica a mirar por nosotros mismos, cuidando nuestros corazones para no distraernos con los placeres ni con los afanes de esta vida, de tal manera que nos olvidemos del Señor y de que su día caiga de repente sobre nosotros. De hecho, según lo que observamos en las distintas parábolas que tratan de la venida de Jesús y en los pasajes en que el Señor habla de esto, los únicos que van a estar preparados ese día son aquellos que ya estaban esperando su venida, no así aquellos que dejaron para después su consagración, quienes dijeron mañana me hago santo o mañana me termino de entregar al Señor, sino aquellos que desde el principio estuvieron viviendo para Dios de una manera santa y consagrada, esperando su regreso y orando para que así ocurra y venga su reino, como el Señor enseñó a orar a sus discípulos. En consecuencia, todo aquel que hoy día mismo no se está consagrando va a ser sorprendido ese día, el que vendrá como un lazo, que era una trampa que ponían los cazadores para las aves o animales, como conejos, liebres y ciervos. Así, ese día vendrá como una trampa y no se darán cuenta quienes estaban entregados a sus placeres y a los afanes de esta vida. Hay que poner atención a esto porque algunos pueden excusarse diciendo que no son borrachos ni glotones ni están en fornicación, sino que se preocupan de su trabajo. Entonces Cristo aclara, no solo son los placeres, sino los afanes. Quien se dedica por sobre todas las cosas a algo terrenal antes que el Señor y su reino, se encontrará con ese día como con una trampa. Por ese motivo dice velad, una palabra que se repite constantemente en Jesús cuando habla de estos días y que nos llama a estar alertas. Notemos que la oración, según el versículo 36, es que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Es decir, debemos rogar para escapar de esos terribles juicios que van a caer sobre la tierra, porque serán una calamidad que no querríamos presenciar y debemos pedir ser tenidos por dignos de estar en pie ante el Hijo del Hombre. En el versículo 38, por último, todo el pueblo iba a Jesús por la mañana, dice, para oírle en el templo. Es decir, Jesús era maestro regular allí y además el pueblo en masa lo escuchaba. Capítulo 22. En los versículos 1 al 6, dado que se acercaba la fiesta de la Pascua, que era probablemente la fiesta más solemne y multitudinaria en Jerusalén, los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matar a Jesús, pero temían al pueblo. Esto pues el pueblo mostraba cierto favor a Jesús y escuchaba sus enseñanzas. Dice el versículo 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Notemos que, como señaló un autor, este hecho no significó que él se revolcara en el piso, ni que echara espuma por la boca, o se le dieran vuelta los ojos, sino que la entrada de Satanás en Judas significó realmente que él se opuso de forma directa a Jesucristo y a su obra en la tierra. Por tanto, decía este autor, hay mucha más gente bajo el dominio de Satanás de lo que creemos. Y en realidad, eso refleja lo dicho en 1 de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. También dice en Efesios 2:2 que en los incrédulos obra el espíritu del príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, y hacen según los deseos de él. Y según enseña 2 Corintios 4, el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así, Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús a espaldas del pueblo, lo que nos muestra que es el hijo de perdición. No es una víctima, sino un perverso que traicionó a su maestro, quien lo pastoreó por 3 años y le enseñó las cosas más sublimes que escuchó del Padre, quien además le dio autoridad para predicar el evangelio y hacer milagros. Judas vio la gloria de Cristo en su ministerio y aún así lo traicionó por dinero, por codicia. Desde el versículo 7 por último vemos cómo Jesús les dijo a Pedro y Juan todo lo que pasaría en cuanto a los preparativos para comer la Pascua con sus discípulos, con lo que demuestra también que él era profeta, el príncipe de los profetas, con lo que tenemos un testimonio más de la gloria de Cristo manifestada en su ministerio terrenal.